¿Y si Jesús hubiera dejado una última enseñanza, no para las multitudes ni para las iglesias, sino solo para un grupo selecto de discípulos? Un mensaje tan profundo que la iglesia primitiva prefirió ocultarlo durante casi 2000 años, porque escondida en el Evangelio de Felipe está la esencia más íntima de sus enseñanzas, la que revela cómo escapar de la ilusión de este mundo y recuperar la plenitud que la humanidad ha perdido. En el corazón de esta sabiduría olvidada hay algo llamado cámara nupcial, una expresión que la mayoría de la gente malinterpreta como si no tuviera nada que ver con el matrimonio terrenal. De hecho, simboliza la reunificación de tu yo dividido, la restauración de la unidad con la chispa divina que, según Jesús, la humanidad perdió en el momento en que entró en este mundo. Jesús enseñó en parábolas al público, pero reservó los misterios más profundos para aquellos que estaban dispuestos a comprenderlos. Y, según Felipe, el mayor de estos misterios era precisamente la cámara nupcial. Este no era un ritual público, sino un conocimiento transmitido en susurros, destinado solo a aquellos que podían entender lo que Jesús realmente vino a revelar. ¿Por qué entonces nunca has oído hablar de él? ¿Por qué nadie te dijo que Jesús habló no solo de salvación externa, sino de una transformación interna, de la reunificación del yo fragmentado? ¿Por qué se ha descrito el más santo de los sacramentos como un paso, un cambio de conciencia, un regreso a la luz divina que llevabas antes de nacer? La respuesta es sencilla: cuando recuerdas lo que este mundo te hizo olvidar, dejas de seguir el guión que te fue impuesto. Dejas de estar moldeado por la ilusión sobre la que Jesús advirtió a sus discípulos y empiezas a verla. En este contenido descubrirás el verdadero significado de la cámara nupcial. ¿Por qué Jesús lo enseñó solo a su círculo íntimo? ¿Por qué Felipe lo conservó en lenguaje simbólico? ¿Y cómo esta unión sagrada disuelve la ilusión que mantiene espiritualmente dormida a la humanidad? También comprenderás por qué esta enseñanza resurge ahora, en un momento en que lo divino femenino regresa a la conciencia humana y el mundo mismo comienza a abrirse a verdades ocultas. Para comprender la cámara nupcial, debemos regresar al contexto en el que vivió Jesús, un mundo mucho más diverso, turbulento y espiritualmente experimental que la pulida narrativa que se nos ha presentado. A sus primeros seguidores no los unía un dogma, sino una búsqueda. Un deseo vivo de comprender lo que Jesús realmente enseñó detrás de las parábolas. Algunas de sus enseñanzas fueron públicas, otras reservadas. Felipe, Tomás, María Magdalena y un pequeño grupo de discípulos recibieron ideas que Jesús nunca compartió con las multitudes. Conocimiento que la Iglesia posterior encontró demasiado inquietante para preservar. En los primeros siglos coexistieron decenas de movimientos cristianos, místicos, filosóficos y revolucionarios. Entre ellos, los llamados gnósticos tenían la llave que abrió el resto de las enseñanzas de Jesús. Mientras que las facciones ortodoxas enfatizaban la obediencia, la jerarquía y los rituales externos, los gnósticos defendían algo mucho más amenazador para el control institucional: lo divino ya estaba dentro de ti. La salvación no vino de afuera, sino que fue recordada a través del despertar. Enseñaron que Jesús no vino a salvar a la humanidad del pecado, sino a despertarla de la ignorancia, el olvido, la amnesia espiritual de este mundo. El Evangelio de Felipe aparece en este contexto de iniciación interior. No es una biografía, ni una narración, sino un manual, un conjunto de dichos, fragmentos, símbolos y enigmas, destinado a quienes ya habían comprendido las enseñanzas externas de Jesús. Felipe supone que el lector conoce la historia, pero a cambio ofrece las claves, los significados ocultos detrás de las palabras privadas de Jesús. Y en el centro de estas enseñanzas está la cámara nupcial. Mientras que el cristianismo tradicional habla de 3 sacramentos, bautismo, confirmación y Eucaristía, Felipe enumera 5 y sitúa la cámara nupcial como el más alto. Esta es la culminación de todo el camino espiritual, el momento en que el yo dividido vuelve a ser completo. Esta enseñanza nunca se practicó en público. No se predicaba en sinagogas ni en plazas. Era sabiduría transmitida en secreto, solo a aquellos que realmente podían entenderla. ¿Por qué tanto misterio? Porque si lo divino ya está dentro de vosotros, si la unión que Jesús enseñó es interior, entonces ninguna institución puede mediar en vuestra relación con Dios. Esta única idea lo amenazaba todo y por eso fue excluida, marginada y finalmente enterrada.
La cámara nupcial no es una ceremonia. Es un estado de ser. Un recordatorio de la unidad que poseías antes de entrar en este mundo dividido. Pero antes de comprender su esencia, necesita comprender qué es exactamente lo que se ha fracturado dentro de usted y por qué Jesús dijo que esta división necesitaba ser sanada. La clave de la cámara nupcial comienza con el reconocimiento de la ruptura primordial. Llegaste a este mundo ya cargando una herida. El Evangelio de Felipe conserva una enseñanza que Jesús compartió solo con sus discípulos más cercanos. Los dolores más profundos que llevamos no comenzaron en la infancia ni fueron causados por un trauma. Aparecieron en el momento en que el alma descendió a este mundo. Jesús enseñó que cuando un alma abandona los reinos superiores, lo que él llamó el reino y Felipe llamó el pleroma, y pasa a través de las capas de densidad, algo se pierde. Estas capas se describen como esferas de arconte, velos de olvido y corrientes de materia. Con cada descenso, el alma olvida. Olvidas tu origen, tu propósito y la parte de ti que quedó en la luz. Este olvido crea una fractura, la división del uno en dos, una división en la conciencia, una separación entre tu percepción terrenal y tu identidad superior. Los textos antiguos describen esta división de diferentes maneras, el gemelo celestial y el ser terrenal, el espíritu y el alma, la imagen superior y el reflejo inferior. Jesús lo simbolizó como los dos que deben llegar a ser uno, pero Felipe va más allá. Explica que lo que perdemos no es solo memoria, sino un aspecto de nuestro ser. La cámara nupcial es el misterio que Jesús enseñó para sanar esta fractura cósmica. Felipe lo cita: cuando hagas de los dos uno, dirás a la montaña, muévete, y se moverá. Esta no es una metáfora exagerada, sino una descripción de un poder restaurado, el poder que regresa cuando el yo dividido vuelve a estar completo. Porque mientras estás dividido, vives como la mitad de ti mismo, la mitad de tu fuerza, la mitad de tu claridad, la mitad de tu conocimiento. Este sentimiento de vacío es lo que la gente pasa la vida tratando de llenar con logros, relaciones y distracciones, pero nada externo puede restaurar lo que se ha fragmentado internamente. Jesús enseñó que la verdadera curación comienza cuando reconoces esta división y finalmente te permites recordar. Mirando el reflejo. Porque en el momento en que te vuelves hacia adentro, algo cambia. No es un gran gesto ni un ritual elaborado, es un simple cambio de atención. Y, sin embargo, este movimiento silencioso es lo que disuelve siglos de condicionamiento. La ilusión se alimenta de tu distracción, pero la verdad se revela cuando dejas de huir de ti mismo. Jesús no enseñó a sus discípulos a orar a un Dios lejano, les enseñó a reconocer lo divino que ya habitaba en ellos. La cámara nupcial no es un lugar físico, sino un estado de presencia, el momento en el que dejas de ser espectador de tu propia vida y te conviertes en su autor. Philip no escribe sobre esto como una teoría, sino como una experiencia viva. Él dice: donde hay dos, hay miedo. Donde hay uno, hay amor. ¿Y qué significa esto, sino que la división interna es la raíz de toda ansiedad, de toda búsqueda desesperada de algo fuera de uno mismo? Cuando te fragmentas, proyectas tu plenitud en el mundo, en las relaciones, en el éxito, en las creencias, y pasas tu vida persiguiendo sombras. Pero cuando los dos dentro de ti se encuentran, cuando lo humano y lo divino se reconocen como partes de un mismo todo, el miedo se disuelve. No porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque dejas de necesitarlo. Jesús sabía esto. Por tanto, sus parábolas no fueron lecciones morales, sino invitaciones a ver más allá de la superficie. Cuando dijo el reino de Dios está dentro de vosotros, no se refería a un lugar geográfico, sino a un estado de conciencia. Un estado en el que dejas de ser un fragmento a la deriva y te conviertes en un punto de luz consciente. Felipe refuerza: el que conoce la verdad ya no es esclavo. Es libre. Y esta libertad no proviene de dogmas ni de autoridades externas, proviene del momento en que recuerdas quién eres realmente. ¿Pero cómo llegar allí? No hay mapa, porque el camino es interno. No hay pasos a seguir, porque cada uno despierta de una manera única. Lo que Felipe y Jesús nos dejan son pistas, no instrucciones. El primero de ellos es dejar de buscar afuera lo que solo se puede encontrar dentro. La segunda: cuando te sientas perdido, pregúntate, ¿quién está perdido? La tercera:
La luz que buscas ya está encendida, solo necesitas abrir los ojos. La cámara nupcial no es un destino, sino un continuo despertar. No es algo que se logra una vez y ya está, es algo que se vive, día tras día, mientras lo recuerdas. Cada vez que eliges la presencia en lugar de la distracción, la verdad en lugar de la ilusión, el amor en lugar del miedo, estás entrando en ello. Y, poco a poco, el mundo deja de ser un lugar de separación y se convierte en espejo de su propia unidad. Jesús no vino a fundar una religión. Vino a recordarle a la humanidad una verdad olvidada: ya eres lo que buscas. La cámara nupcial es justamente el nombre que los antiguos daban al momento en que esta verdad se vuelve innegable. Cuando dejas de creer la historia de que estás destrozado y reconoces que la luz siempre ha estado ahí, esperando que recurras a ella. ¿Y quién está mirando el mundo? La próxima vez que te sientas provocado o abrumado, detente. Note la sensación y pregunte: ¿quién dentro de mí está experimentando esto? No, ¿por qué sucede esto? Ni qué debo hacer. Solo pregunta: ¿quién está aquí? Esta pregunta rompe la ilusión. Crea una brecha, una ventana donde la presencia divina de la que habló Jesús puede comenzar a emerger. Debajo de tus reacciones, debajo de tus pensamientos, debajo de tus emociones, hay una quietud que nada sacude. Esa quietud eres tú. El tú indiviso. El tú que Jesús dijo que el mundo no podría vencer. Cada vez que tocas esta presencia, las dos mitades de tu ser se acercan. Empiezas a sentirte acompañado, no por un guía externo, sino por la dimensión más profunda de ti mismo que siempre te ha susurrado al oído. Cuando te encuentres defendiéndote, resistiéndote, culpando o buscando validación, detente. Estas reacciones provienen del yo fragmentado, moldeado por el mundo. Entonces pregúntese: ¿qué ve aquí mi novio interior, la parte tranquila, sabia e inquebrantable de mí, que yo no puedo ver? No se trata de reprimir las emociones ni de forzar la perfección. Se trata de cambiar de perspectiva, permitiendo que tu yo superior entre en la conversación. Cada vez que haces esto, recreas la cámara nupcial dentro de tu propia conciencia. Lo humano y lo divino se encuentran, lo terrenal y lo celestial se abrazan, y los dos se vuelven uno. Con el tiempo, esto crea una nueva forma de ser. Tus decisiones se vuelven más claras, tu intuición más aguda, tus conflictos internos se calman. No porque hayas ganado algo nuevo, sino porque tus dos partes dejaron de competir. El Evangelio dice que quienes entran en la cámara nupcial ya no están separados. Se mueven con una presencia diferente. Y cuanto más practicas esta unión, más comienza a transformarse el mundo exterior. Y si aún no lo ha hecho, asegúrese de descargar mi libro electrónico gratuito, Escaping Illusion, An Aztec Guide to Mastering Reality, que ofrece ideas prácticas para profundizar en todo lo que hemos explorado aquí. El enlace está en la descripción. El Evangelio de Felipe no es un texto para simplemente leerse. Es un texto que te lee. Revela los lugares donde estás dividido, donde te olvidaste y los espacios dentro de ti que aún esperan un reencuentro. Felipe no solo escribía teología. Preservaba la capa más profunda de las enseñanzas de Jesús, una enseñanza demasiado poderosa, demasiado descentralizadora y demasiado transformadora para ser contenida de manera segura por las instituciones. La cámara nupcial nunca tuvo la intención de ser un ritual distante. Nunca fue una curiosidad histórica. Estaba destinado a ser un umbral. El momento en el que tu yo humano y tu yo divino se reconozcan nuevamente. Y cuando ocurre este reconocimiento, todo cambia. El mundo parece menos caótico porque ya no lo afrontas como un fragmento. Tus elecciones se vuelven más limpias porque provienen de un lugar más profundo dentro de ti. El miedo afloja su control porque te sientes acompañado, no desde fuera, sino por tu propia presencia superior. Y esa quietud que siempre has llevado, esa sensación de que algo falta, algo que está fuera de tu alcance, comienza a disolverse. No porque encontró algo nuevo, sino porque recordó lo que nunca se perdió. Esta es la verdad que los antiguos e iniciados protegieron. Esta es la verdad que Jesús reveló a sus discípulos más cercanos. Esta es la verdad que el Evangelio de Felipe esconde en símbolos y enigmas.
Y ese es el misterio que ahora los llama, invitándolos a entrar en la cámara nupcial dentro de su propia conciencia, para hacer de los dos uno y convertirse en alguien a quien el mundo no pueda sacudir. Así que pregúntese, ¿dónde estoy dividido ahora mismo? ¿Y qué pasaría si me permitiera estar completo? Siéntate con ello, deja que la pregunta resuene dentro de ti. Porque el despertar no siempre comienza con una respuesta. A veces comienza con una pregunta que ya no puedes ignorar. Si esta enseñanza tocó algo en ti, si tuvo sentido, compártela en los comentarios. Y si deseas explorar más evangelios ocultos y enseñanzas olvidadas, asegúrate de suscribirte a Nostigai para no perderte nuestros videos semanales. Tu despertar no es un accidente. Es un recuerdo que surge de la parte de ti que nunca ha olvidado quién eres.